Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos y todas. No sé si me escuchan bien. Sí, se escucha bien, Irene. Buenas tardes. Bueno, buenas Perfecto. tardes. ¿Cómo va? Ya veo Hola, algunos buenas tardes. conocidos. Hola, Perfecto. buenas Buenas tardes. tardes, buenas tardes. Veo algunos conocidos. Miren que yo no los Hola, obligo, ¿eh? no, no, venimos solos. Vienen solos a torturarse. Bueno, entonces no me presento. Cualquier cosa que quiera saber un poco más me busca en LinkedIn. Así empezamos rápidamente. Bueno, voy a ir, obviamente sé que hay mucha gente que ya sabe. Primero, gracias al Centro de Learning, gracias a Federico y a todo el equipo, porque la verdad que siempre están acompañando y bueno, ayudando a que salga posible todos estos temas. Eh, y elegimos este tema porque justamente a veces en el experto no lo llevamos a ver tan en profundidad, o sí, pero por diferentes partes, entonces esto sería un raconto de un tema que está últimamente un poco más difundido porque las impresoras ya se han ido un poquito más eh, ayornando y soportando este tipo de materiales. Entonces, tenemos más posibilidades y más alcance de imprimir con materiales que son compuestos. Ahora, rápidamente les voy a decir algo que probablemente varios lo saben, pero vamos a unificar conocimientos porque hay gente que probablemente no sabe lo que es la manufactura aditiva o impresión 3D. Primero vamos a tocar este tema, después vamos a ver los tres tipos grandes de tecnologías que existen con la impresión 3D. ¿Por qué? Para entender qué imprime y qué tipo de material puede soportar cada tecnología. Entonces, para afianzar conocimientos o por el que primera vez entra y no sabe lo que es la manufactura aditiva, vamos a empezar a contarles un poco de esto. ¿Qué es la manufactura aditiva? Es un tipo de fabricación, ¿sí? Tenemos la manufactura sustractiva, que es la que extraemos material, y la aditiva, en este caso, adherimos material. Y en realidad es un conjunto de procesos, ¿sí? No es solo la impresora 3D, es un conjunto de procesos que va fabricando que pueden ser diferentes entre sí. Van a ver que hay cada vez más impresoras de diferentes tecnologías, híbridas o exclusivamente de una tipología, pero tienen que tener estas tres características en común para llegar a ser impresión 3D, que parten de un modelo 3D digital, un archivo digital que se hace en la computadora, en un software CAD, construyen capa por capa añadiendo material en lugar de quitarlo, ¿sí? Eso sería lo que llamamos nosotros a manufactura aditiva, de acuerdo a qué tecnología es otra cosa. Después, ¿cómo es el proceso de impresión 3D? Partimos de un boceto, diseñamos en el software, seleccionamos la tecnología adecuada de acuerdo a nuestro proyecto que vamos a realizar, elegimos el material también de acuerdo a las prestaciones que necesitamos de nuestro proyecto y luego imprimimos en 3D como normalmente tendríamos que hacer. Vamos a la primera tecnología, la más común y la más conocida. La FDM, Fusion Deposition Modeling, que es el modelado por deposición fundida, que en este caso es un plástico, un filamento, que es como una especie de tanza, yo le digo siempre, es un hilo de plástico que va depositando, se calienta en el extrusor, que es una de las partes donde va a pasar ese filamento, ingresa rígido y luego
se derrite y vuelve a ser rígido. Ese proceso se denomina modelado por deposición fundida. Normalmente es un proceso que tiene menor calidad, ahora vemos acá, menor calidad, porque se notan todas esas capas. Lo que normalmente hace es, voy a volver a mostrarles cómo funciona. Normalmente lo que hace es deposita el material, hace una capa y sube, una capa y sube. Y así sucesivamente hasta llegar a un objeto físico. Pero estas capas suelen ser bastante visibles en esta tecnología, porque normalmente son en 0,4, 0,2, esa es la altura de la capa. ¿Y para qué sirven normalmente el FDM? Para prototipos, para productos que no requieran tanta definición y, bueno, obviamente es un poco más económica esta tecnología. Y también hay una cuestión de que hay unos materiales que se pueden usar y otros, dependiendo de cada impresora, no es posible en esta tecnología, ¿sí? La estereolitografía es otra tecnología. Hace rato les dije que usaba filamento. En este caso usamos resina, que es como una especie de líquido viscoso que tiene la particularidad de que cuando ingresa un haz de luz en el material, endurece, ¿sí? Esa resina, nosotros le llamamos, acá la ven, fotosensible. Es decir, que es sensible a la luz, como bien dice la palabra. Cuando va tocando ese haz de luz en la resina, va haciendo la forma, va endureciendo. Luego este objeto se lava, se saca todo el resto de la resina, que el excedente, y se vuelve a curar un poquito más en otro dispositivo con más luz ultravioleta y finalmente tenemos el objeto. ¿Qué características tiene este tipo de impresión? Que las capas son casi imperceptibles. Entonces, se utilizan normalmente para joyería, odontología, o todas las partes que requieran mucha definición, sobre todo en pequeño formato, porque tiene la posibilidad de crear objetos con muchísima definición. Entonces, además, por ejemplo, en odontología, en joyería, lo que pasa es que eh, existe una resina que se denomina resina casteable o castable. Esa resina tiene la propiedad de que cuando ingresa el metal fundido, desaparece. Entonces sería como lo que hacen los joyeros, la cera perdida, pero en este caso con este tipo de resina, con la posibilidad de generar un montón de formas mucho más complejas que las que realiza el joyero de manera convencional y manual. Y la última tecnología es el sinterizado láser selectivo o SLS, por sus siglas en inglés, y en este caso ya no es ni filamento ni resina. Lo que están viendo acá, en esta parte, es una superficie como un recipiente que tiene polvo. Es partículas de polvo de micras, de 2 micras, 4 micras, es muy pequeñita estas partículas y tienen la particularidad de que cuando toca un láser, en este caso un láser de alta potencia, que la potencia también viene dada de acuerdo al material que obviamente vamos a elegir para este tipo de impresión, depende de la impresora, hay impresoras
de plástico e impresoras de metal, que en este caso tenemos, la que estamos viendo es de metal. Cuando toca el láser en el metal o en el material, endurece. Yo siempre les digo que hagamos una analogía como cuando hacemos el azúcar, cuando tenemos partículas de azúcar, los granitos de azúcar, cuando toman temperatura, se unen y generan caramelo. En este caso se sinteriza y genera, endurece y genera la forma. Luego esta plataforma sube, van a ver que cuando sube, todo el polvo que queda excedente se vuelve a hacer un pequeño tratamiento de secado, tamizado y diferentes, de acuerdo al fabricante de la impresora, y se vuelve a recuperar casi en un 80%. Entonces, y también, bueno, tenemos muchísimas ventajas con esto. ¿Por qué? Porque nosotros no necesitamos material, de soporte, porque está dentro de un lugar que ya soporta el mismo polvo. También tenemos la posibilidad, que acá estábamos mirando, perdón, voy a tomar agua. Acá estamos mirando el slicing, o sea, cómo se genera la forma y lo que voy a imprimir. Y fíjense que tenemos la posibilidad, si yo esto lo voy a fundir, primero que esta pieza es muy difícil de fundir, pero si la voy a fundir, lo que va a pasar es que, no voy a tener el control interno de esa forma. Todo lo que hay adentro de la pieza va a entrar el metal fundido y puede llegar a quedar grumos y demás cosas. En este caso, tengo la posibilidad de decidir, acá estaba buscando, fíjense, de decidir qué hay adentro de esta pieza. Si yo necesito para una pieza aeroespacial, aeronáutica, que necesito que tenga liviandad, pero además que sea fuerte, puedo generar un reticulado interno de tal forma de que agrego material en donde va a hacer la fuerza y saco para alivianar en donde no lo necesito. Ese es el potencial de esta tecnología. Esta tecnología nos permite, desde el diseño, generar, un objeto físico y en pocas horas, teniendo en cuenta que no necesito ni matriz ni molde y además con materiales muy avanzados. Que en este caso no vamos a hablar de metales porque estamos hablando de materiales, de polímeros, pero la verdad que, cabe mencionar que la tecnología en sí permite, esta posibilidad. Bueno, dentro de estas tecnologías, ¿qué tipos de materiales tenemos? Vamos a ver que de acuerdo a cada tecnología, como habíamos visto recién las tres primeras, las tres principales, después les puedo mostrar otro tipo de tecnología que cada vez hay tipo híbrida y un montón, hasta, por ejemplo, la de cemento es básicamente una FDM, pero en vez de agregarle filamento, le agregamos un mortero cementicio. Entonces, básicamente, ustedes tengan en presente que estas tres tecnologías son como la base. Después 7 el 7 combinaciones y diferentes, pero en esta son 3. ¿Y qué materiales? Normalmente polímeros, metales, cerámicas, arenas, vidrio, biomateriales, barro, morteros cementicios, como le estaba diciendo, comida, eh, preparados alimenticios, preparados medicinales, que en este momento ya se están, vendiendo medicamentos por impresión 3D. Bueno, ahora vamos a lo que nos compete. Vamos a ir a los polímeros. ¿Qué son los polímeros? Los polímeros son, como lo indica la palabra, el poli es muchos y meros son moléculas. Son macromoléculas que tienen un alto peso molecular y están conformadas por, la unión de monómeros, que son estos pequeños, partículas que se van repitiendo
y el proceso de síntesis de un polímero se conoce como polimerización. ¿Qué es un monómero? Son moléculas pequeñas que tienen la capacidad de unirse a otras similares, resultando, siendo como que se forman polímeros o moléculas más grandes, que son la unidad principal de materiales naturales o sintéticos. ¿Se entendió? O sea, el polímero son la unión de estas moléculas que son los monómeros, ¿sí? Y ahí tenemos dos tipos, naturales y sintéticos. Dentro de los materiales compuestos, no, perdón que me equivoqué de filmina, estoy bien. Dentro de los materiales clasificamos los polímeros según su comportamiento térmico, ¿sí? Para impresión 3D, nosotros vamos a tener que ver su comportamiento térmico, porque básicamente, como les explicaba hace rato, calientan y se deforman. Y en este caso encontramos los polímeros termoplásticos que ante la aplicación de la temperatura se pueden fundir, moldearse, sin que la naturaleza de sus enlaces se modifique sustancialmente. Es decir, que es lo que le decía recién con el FDM, mediante el calentamiento y enfriamiento no afectan ese comportamiento del polímero. Se ingresa rígido, se derrite y vuelve a quedar rígido. Entonces no afecta, a eso le llamamos termoplásticos, porque no afecta su naturaleza. Los termorrígidos son también denominados termoestables porque son materiales que una vez curados mediante calor o un agente químico, experimentan una reacción irreversible que les otorga una estructura sólida y rígida que impide que sean refundidos y reformados. Normalmente eso pasa con algunos otros materiales. Y los elastómeros tienen un comportamiento térmico que puede variar de termoplástico a termoestable según su estructura, sea rígida o no reticulada. En general, tienden a ser termoestables, es decir, que pueden deformarse mucho más que el 1000% en una forma elástica y vuelven a recuperar sus dimensiones originales cuando se retira la fuerza. Por ejemplo, el caucho, ¿sí? Dentro de los termoplásticos, o sea, nosotros estábamos acá, vamos a ver los termoplásticos, los termorrígidos muy pocas veces se usan en impresión 3D, y los elastómeros sí. Dentro de los termoplásticos tenemos los commodities, los termoplásticos de ingeniería y los termoplásticos de alta performance. Los materiales de commodity, que normalmente son los más conocidos, son los de bajo costos, tienen un alto volumen de producción, se emplean en aplicaciones que no requieren altas prestaciones, ya que las temperaturas son de menor de 85 grados y tienen menos propiedades mecánicas, ¿sí? Por ejemplo, los que se emplean en juguetería, en la parte automotriz, textil, en envase, en packaging, en algunas carcasas de electrónica. Tiene que ver con todo lo que normalmente estamos acostumbrados a ver. Esos son los commodities. Después ya pasamos a los termoplásticos de ingeniería. Perdón, voy a tomar agua nueva. Estoy como que quiero toser y no puedo. Los materiales
Los termoplásticos de ingeniería están diseñados para ambientes que requieren ya una mayor resistencia mecánica, térmica o una mayor durabilidad. Entonces, tienen mejores prestaciones mecánicas y o térmicas. Se utilizan para producir objetos de menor tamaño y o volumen y se emplean normalmente en electrónica, en partes mecánicas ya funcionales, en partes mecánicas también más precisas, ¿sí? Y los termoplásticos de alta performance, que ahí vamos a entrar después, son los que ya necesitan soportar un poco más de altas temperaturas y ambientes más adversos. Elevadas propiedades mecánicas, químicas o térmicas, resistencia a la abrasión, al desgaste, tienen una alta prestación y especialización en alguna de las propiedades. Pueden ser una o dos, pueden tener una o dos propiedades. Después que la procesabilidad sea un poco más difícil, ¿sí? Ya requiere un equipamiento que tiene un poco de mejores condiciones y se usan en la electrónica, aeroespacial, aeronáutica, en superconductores, en la parte médica, bueno, la parte que tiene que necesitar aislaciones, la industria satelital, bueno, ya vemos otras cosas. Acá le muestro lo que son los commodities, fíjense, es menos costo, menos precisión, menos temperatura, los termoplásticos de ingeniería están como en el medio, y los de alta performance son los que realmente ya son para la industria. Y como les mostraba al principio, eh, tenemos materiales que vienen en filamento, que normalmente son termoplásticos, que tienen forma de hilos continuos, que se funden y extruyen capa por capa, y se usan en estas tecnologías de FDM o Fusion, de fundición de hilo fundido, eh, y normalmente suelen ser el ABS, el PETG, el nylon, el PLA. Después también ahí dentro tenemos elastómeros. Dentro de las resinas, los líquidos son fotosensibles, es decir, que solidifican al ser expuestos a la luz ultravioleta y se usan en las tecnologías de SLA, DLP y LCD, que son básicamente una síntesis de lo que les mostré hace rato de la estereolitografía. Normalmente vienen en resinas estándar, que sería como el PLA del filamento, la más fácil de imprimir, la menos resistente. Vienen resinas flexibles, que es como el TPU, que es un elastómero dentro de la analogía del filamento. También vienen resinas biocompatibles, que son para odontología o para todo lo que tiene que ver en contacto del cuerpo humano. Y también las resinas hard, que son las más duras, que son para uso un poco más industrial. Dentro del polvo, que recién le mencioné, que son partículas finas que se fusionan por calor o láser, que se usan para SLS, SLM, Multi-Jet Fusion, DMLS, que son otro tipo de tecnologías, pero son similares a las que les mostré con SLS al principio. Y normalmente ahí sí ya tenemos el nylon, algunas poliamidas, bueno, obviamente titanio, acero y demás compuestos. Ahora veamos un poco lo que son los materiales compuestos o llamados composites. Vamos entrando al tema que realmente nos compete, ¿no? Si hay alguna duda hasta acá, antes de avanzar, me preguntan. Pueden pegar el grito y yo les digo que les contesto la pregunta. Los materiales compuestos en los últimos años, como yo les comentaba, se pusieron un poco más populares.
Porque en un material compuesto se forman al menos dos materiales diferentes con propósitos distintos, ¿sí? Un material actúa como matriz y mantiene esa estructura que habíamos mencionado al principio, mientras que el otro proporciona las propiedades adicionales como el material de refuerzo, ¿sí? Siempre tenemos que tener en cuenta el material compuesto de cualquier sea forma polvo o filamento, o normalmente es así, uno actúa como de matriz, como de aglutinante, que va a mantener esa estructura, y el otro es el material de refuerzo, de acuerdo a la necesidad que necesitemos, a la prestación que necesitemos para nuestro objetivo. El objetivo general de los materiales compuestos es añadir nuevas propiedades o características para superar al mismo tiempo algunas desventajas del material original. Es decir, si nosotros le agregamos al PETG fibra de carbono o al PLA fibra de carbono, tenemos un material más resistente que el material base. Por ejemplo, si es posible tener material de mejores propiedades mecánicas, puede ser resistencia al fuego, que tenga propiedades ignífugas, mayor estabilidad, mayor resiliencia. Los materiales compuestos se van a poder distinguir en su conjunto según esas características. Van a tener características minerales, metálicas, cerámicas, orgánicas, porque también a los materiales le podemos agregar fibras, y también se mantiene según a la geometría. Existen diferentes tipos de materiales compuestos. Compuestos de partículas, compuestos, a ver si yo sigo hablando y por ahí no paso eh, la filmina. De fibra corta, fibra larga, fibra continua, compuestos estratificados y compuestos impregnados. Los compuestos de fibra son los más comunes en impresión 3D. Los que son más populares en ingeniería de materiales porque permiten reforzar estos materiales en ciertas direcciones, ¿sí? Entonces, está más popular, como decía, el fibra de carbono hace rato o la fibra de vidrio. Esas dos son como las más conocidas en estos materiales. Algunas propiedades de estos materiales compuestos tienen alta resistencia con bajo peso. Eso es algo muy importante, ya que, bueno, combinan matrices plásticas con refuerzos como fibras, entonces la pieza es ligera, pero extremadamente resistente. Entonces, bueno, esa es una propiedad muy importante. Los que tienen fibra corta, que son una fibra de 1 milímetro, menor a 1 milímetro, mezclada con un termoplástico como el PLA, el ABS o el nylon, la mejoran a la rigidez y un poco de resistencia. Y a su vez, los de fibra corta tienen la facilidad de que son más fáciles de imprimir. Lo que sí, que tiene una limitación, que tienen resistencia mecánica moderada, porque, bueno, obviamente son partículas de fibra, y por eso también hay otra cosa que es pérdida de calidad superficial bastante notable. Eso se ve sobre todo cuando imprimimos en FDM. Y la fibra continua, que sí es una fibra un poco más larga, pero sí está alineada además, que tiene carbono, vidrio y aramida, normalmente son las tres más importantes, están integradas durante la extrusión y sí tiene una mejor resistencia casi comparable a los metales, ¿sí? Ideal para aplicaciones estructurales que son críticas a veces en alguna impresión. A ver, estamos hablando de cuando yo voy a imprimir con FDM, no es lo mismo que voy a imprimir con SLS. Todo esto
siempre lo tienen que tener a consideración con el tipo de tecnología que vamos a imprimir. Yo ahora estoy hablando solo de materiales, pero ¿por qué les hice primero lo de FDM, CLS y estereolitografía? Para que también tengan la base de que no es lo mismo imprimir con SLS un polímero con fibra de carbono que un FDM con fibra de carbono. Y tampoco ahí va a jugar el diseño. También no tampoco. ¿Por qué? Porque si ustedes necesitan una pieza que va a estar constantemente con fricción, con desgaste y alguna otra prestación que necesita la pieza, no va a ser lo mismo una super material con un super eh, diseño si lo estoy haciendo en FDM que lo estoy haciendo en SLS, ¿sí? Entonces, yo por eso les abro el camino y en esto capaz que esto es una síntesis para seguir ahondando, pero primero siempre les digo, depende de la prestación que ustedes requieran, van a poder elegir la tecnología y van a poder elegir el material. Esto es importante que lo tengan, porque ustedes me van a decir, pues yo estoy del imprimir nylon y se me corta, y yo le voy a contestar, ¿con qué impresora estás imprimiendo? ¿Con qué diseño y cómo estás poniendo el diseño y las capas, cómo se están posicionando para que ese diseño? Porque yo impreso cosas con una impresora FDM que se cae de viejita y antigua, pero que me han durado las piezas porque por la forma de imprimir y por el material, ¿sí? Entonces, bueno, tengamos esto porque no estamos hablando de inyección de plástico, estamos hablando de impresión 3D, que es capas. Y después el diseño optimizado, que de acuerdo a eso también las fibras se orientan estratégicamente mediante técnicas de la fabricación aditiva, que es lo que les estaba diciendo, maximizando la relación resistencia, peso y eficiencia del material, ¿sí? Bueno, esto es la base. Creo que para nosotros es importante que ustedes entiendan los primeros conceptos que hablé al principio para después entrar a jugar con estos filamentos. Y después, en las preguntas lo vamos a ver de última, porque quiero que vean los casos y todo, es qué tipo de extrusor si estoy con FDM. Pero bueno, ahora eso no vamos a ahondar. Un poco les muestro los materiales que existen actualmente basándonos en los polímeros de FDM, ¿sí? Viene el PLA con fibras cortas de carbono, que normalmente vienen en una marca, bueno, Bamboo Lab y otras marcas que no recuerdo en este momento en Argentina. El PLA CF, lo van a ver, Carbon Fiber, lo van a ver escrito así en las cajas. Eh, bueno, tiene un contenido entre 50 y 20%, eh, rigidez, alta resistencia, poca elongación. Cuando llamo elongación quiere decir, no sé si ven mi mano, es cuando le hago una leve apretón, no cede tanto como si fuera un PETG, que sí es un poquito más fácil de curvar, como quien dice, hablando así eh, muy rápido. Después, bueno, ¿qué tipo de impresora? Una estándar, una FDM estándar con un nozzle endurecido. Ahí normalmente los nozzle o boquilla tienen que ser de acero, ¿sí? Y también hay una recomendación que es disminuir la retracción, ¿sí? La retracción ¿hay alguien que no sepa lo que es una retracción? Me dice sí, no, y lo explico. ¿Todos saben lo que es una retracción?
No, 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 Irene, yo no. Bien, bueno. La retracción es, salgo de esto y quiero que me vean mis manos, porque lo explico medio a lo indio, chicos. Como no tengo impresora en este momento, para mostrarles, miren mis manos. Yo acá tengo un objeto, acá tengo otro. Entonces, la boquilla de la impresora lo que hace es largar el filamento aquí, va extruyendo, va largando ese filamento y sigue largando hasta toda la forma, completa la forma. Yo acá le tengo que decir, cuando no tengo nada para extruir, cuando hay un vacío de acá a la otra forma, vos tenés que parar. Le tengo que decir al extrusor, cuando le doy los comandos en el slicing, el software para preparar para imprimir, le digo, acá tenés que, no, hay un hueco entre en un objeto y otro, o en un hueco mismo del mismo objeto, entonces tenés que parar de imprimir, no largues más filamento hasta que no llegue al otro objeto. Entonces, ¿qué hace el extrusor? Agarra y retrae, por eso le llamamos retracción. Agarra el filamento y retrae. Deja de extruir y larga cuando le toca largar el filamento. Esa velocidad de retracción es la que ustedes tienen que manejar, ya sea subiendo o bajando los milímetros por segundo en la configuración de la impresora, ¿sí? Es importantísimo manejar las retracciones. Hay videos, ponen en YouTube cómo calibrar retracción. Normalmente cada impresora también tiene su milimetraje o su medida, y también de acuerdo al material, porque PLA a veces no necesitamos calibrar tanto la retracción, pero por ejemplo PETG o PETG, sí, porque es más larga hilitos. Cuando ustedes se van dando cuenta, están largando unos hilitos que parecen tela de araña entre objeto y objeto. Entonces, a eso le llamamos retracción, ¿sí? Bueno, sigamos. Entonces, el PLA con fibras de carbono cortas, que son las molidas, van a también notar cierta rugosidad en esas piezas. Tienen que usar una boquilla endurecida, que tiene que ser normalmente de acero, y disminuir la retracción en este caso. Después, el PETG o el PETG viene con fibra de vidrio, que es corta también, un 5 y un 25, que es la transición vítrea y el contenido que tiene, y la rigidez aumenta y tiene mejor resistencia térmica. Normalmente para dispositivos electrónicos se usa mucho. Eh, También tiene que ser con boquilla endurecida, para mí es acero. El control del flujo, que esa es otra cosa, que es la calibración entre la rapidez y lo que deposita en la capa, ¿sí? O sea, ustedes tienen que llegar a una compensación entre la rapidez del extrusor, cómo va corriendo, y la velocidad que larga el filamento. Ahí para eso también tiene lograr una mejor adhesión entre capas. El PETG ya de por sí tiende a que no se unan fácilmente las capas, obviamente esto sin ningún aire ambiente,
porque se van al despegar de la cama, ¿sí? El nylon es un filamento que viene con fibra de carbono y viene con fibra de vidrio, que se llama nylon reforzado. Son fibras de, bueno, bueno, en este caso vienen fibras cortas o y fibras continuas. En este caso viene el PA6 y el PA12, que son dos tipos de nylon de acuerdo a la dureza, se dividen en PA6, PA12. Bueno, también tiene muy buenas propiedades mecánicas e hidroscópico, está mal escrito, hidroscópico con D, es decir, que absorbe mucha humedad. Bueno, ahí ya sí, con un extrusor de alta temperatura, porque va a 230 para arriba, boquilla endurecida. Extrusor y todo con alta temperatura, no con cualquier FDM se puede imprimir en nylon, sobre todo con compuestos también. Requiere un secado previo obligatorio porque es hidroscópico, como yo les decía, y en, bueno, temperaturas elevadas de 2, 3, ay, no me acuerdo cuántas temperaturas es. Bueno, ya les digo enseguida, no me acuerdo, del nylon, pero más arriba de 260 me parece. Bueno, me olvidé. El filamento de fibra continua, el PA, por ejemplo, puede ser cualquier filamento que tenga fibra continua, como el PA, y la fibra de carbono, ¿sí? Por ejemplo, el nylon más el PIC, fibra de continua, de carbono, videoramida, ya son materiales un poco más especiales, esos son de alta performance, como habíamos visto hace rato. También depende la cantidad entre 30 y 60 cada uno. Resistencia comparable a los metales en dirección de la fibra, respetando esa dirección de la fibra. El nylon en realidad por sí es muy resistente. Bueno, obviamente que ya es una impresora con un sistema que acepte la colocación de la fibra continua. También requiere un slicer específico, o sea, un tratamiento previo para decirle la orientación de las fibras. En este caso, bueno, las impresoras de Stratasys o 3D System son las que están soportando estos materiales. No sé si la Bamboo esta H2D lo, lo va a soportar. Vamos a averiguar eso. PIC no creo, porque es más de 300 grados y cama calefaccionada. Y todo el ambiente calefaccionado. El PIC es bastante complejo de imprimir. Y después el PIC, ya el PIC es un material bastante resistente, muy resistente, bastante costoso también, con fibra de carbono, que, bueno, obviamente es para alta rigidez, resistencia térmica, cámara cerrada. Bueno, ya de por sí el PIC requiere cámara cerrada. Cámara y una cama de alta temperatura. Y cama controlada a su vez, no solo cerrada, sino controlada. Pero bueno, tal vez no tengan una máquina para esto, pero sí es bueno conocerlos. El pique es un material que se usa mucho para nivel industrial y a su vez también para medicina, porque sirve para prótesis, para ser estilizado, para algunos detalles y para algunos instrumentales quirúrgicos. Y materiales en polvo, bueno, el PA12, que es la poliamida 12, con la fibra de vidrio, eh, se puede imprimir en SLS, en polvo, y en Multijet Fusion, que es otro similar a SLS. Normalmente sirve para carcasas estructurales, para prototipos funcionales. Bueno, hay que tener en cuenta que también el PA12 hay que controlar la humedad.
El PA12 más la fibra de carbono. Eh, bueno, también altísima resistencia, muy poco peso. El TPU que suele tener un relleno de sílices, de partículas de sílice. También mantiene la elasticidad que tiene normalmente el TPU, que cuando en SLS, el polvo en SLS de TPU es un elastómero un poquito más flexible. Así que bueno, la verdad que agregarle una partícula de algún componente como el sílice mejora la resistencia y el desgaste. Y aún así, y en este caso no son fibras, sino son partículas, aún así mantiene esa elasticidad. Sí, requiere un poquito más de temperatura del lecho de la cama, propia del SLS, y hay que parametrizarlo con un sistema un poquito, hay que tener condicionado mejor los parámetros. El PIC con partículas o fibras cortas, también en SLS, bueno, tiene resistencia, el PIC también eso, tiene una resistencia térmica y química, muy interesante. Bueno, requiere un sinterizado especializado dentro del SLS, no todas las SLS lo admiten, de hecho son las más caras las que lo admiten, las más de desktop metal, por ejemplo, o las de desktop de escritorio, que son, por ejemplo, la de Sinterit o algunas otras de más bajo costo, no lo admiten, de hecho la Sinterit solo nylon, pero bueno, tiene muy buenas prestaciones para la parte aeroespacial, aeronáutica y todo lo que es oil and gas, y bueno, sí requiere una alta temperatura. También tengan en cuenta que en SLS necesitamos un postproceso, un arenado, un pequeño desgaste para lograr una pieza mejor pulida. Y en este caso, bueno, al tener fibras o partículas, se van a notar esas porosidades. Entonces, bueno, ahí tienen que tener en cuenta esos detalles cuando varios me van a preguntar, bueno, las demasías, o sea, a ver qué exactitud. Y sí, ahí van a tener, no les digo centímetros o milímetros, pero sí algunos micrones van a sufrir el cambio, ¿no? Estamos hablando de piezas muy, muy precisas, ¿no? Bueno, ¿en qué sectores? Ustedes me dicen, se usan estos materiales compuestos. Normalmente, como les venía diciendo, todo lo que es aeroespacial, para las carcasas de instrumentación, conductos, soportes, y obviamente, ¿por qué yo quiero esto? Porque necesito una reducción de peso, necesito geometrías complejas, necesito piezas funcionales que a veces con las materiales, con la fabricación sustractiva y con las herramientas manuales no puedo llegar a crear estas piezas. Entonces, bueno, ameritan este tipo de pieza aeroespacial, todo lo que tiene que ver con lo que es para la NASA, por ejemplo, está usando muchísimo estos materiales y la verdad que tienen muy buenos resultados. Después en la parte automotriz, también, porque nosotros en automotriz necesitamos menos peso, sobre todo en la Fórmula 1, y en lugares en donde necesitamos fricción, también rapidez. Necesitamos piezas estructurales que sean rápidas y que y hacer en poca cantidad. Así que bueno, nada, en automotriz también se usa mucho. En el uso biomédico, guías quirúrgicas, prótesis, modelos quirúrgicos, biomodelos, prótesis no implantables que no requieran certificación, el PA2, el TPU, el PIC sí, el sí es se puede implantar, algunas
partes. También porque partimos de una tomografía, entonces podemos hacer un instrumental quirúrgico adaptado a una operación específica. Podemos, la verdad que tiene muchísimas eh, aplicaciones en el sector médico, y después todo lo que tiene que ver en la industria general y la parte del agro, el oil and gas, para diferentes piezas que normalmente tienen que ser resistentes, ya sea la parte química, la parte de temperatura, la parte de desgaste, fricción. Y química, por ejemplo, en oil and gas se usa muchísimo porque el pH, por ejemplo, tiene unas propiedades que le sirve para la parte del petróleo. Bueno, hay varias aplicaciones, porque necesitan normalmente en ese tipo de industria una resistencia térmica y química. Entonces, estos tipos de materiales son específicos para eso y la verdad que son muy eh, usados. Fíjense, es un caso de éxito que es muy sencillo, la verdad, que es una empresa que está haciendo estos pájaros para aeropuertos, para evitar que los pájaros reales se ingresen o sea, es como que corren los demás pájaros, para que ingrese dentro de las turbinas de los aviones. Entonces se han creado estos pájaros artificiales, son drones, que corren y ayudan para el agro y para la parte sobre todo empezaron para la parte de los aviones, para los aeropuertos. Y fíjense que no pesa nada, están hechos en SLS, en un polímero con fibra de carbono, y son súper resistentes, ahí tienen una carcasa con una electrónica, y también reales, que se pueden hacer tan pintados. Bueno, la verdad que es un modelo de negocio que existe y que tiene esa aplicación con fibra de carbono, que es la más. Esta bicicleta, bueno, acá me detengo en esto. Vieron que recién hablamos de FDM. Esto es un FDM también, y les presento las nuevas FDM, que no van a ser tan caseras porque son unos brazos robóticos que actúan, trabajan en X, Y Z hacia arriba, pero con una libertad de movimientos que obviamente no son las FDM caseras. Y están imprimiendo ahí en el extrusor, tiene un extrusor un poco más grande. Están imprimiendo con fibra de carbono para alivianar el peso también. Creo que llegamos al producto final, que es la bicicleta, ¿sí? Creo que es toda la parte del el, el aro, la, El cuadro. el cuadro, no me salía, ¿cómo se llamaba? Bueno, el cuadro de la bicicleta. Les quería mostrar este dato, ¿por qué? Porque quería mostrarles que no solo tenemos FDMs comunes, sino tenemos máquinas de FDM que son ya un brazo robótico y les permite libertad de movimiento. Y bueno, Caro, acá tenemos otro caso de éxito, volvemos a un KUKA también, otro brazo robótico, que también incluye diferentes tipos de materiales, compuestos, de acuerdo a la resistencia, a lo que necesite, que, bueno, obviamente fíjense que estamos hablando de gran formato ya acá. Esto, aparte de que necesitamos materiales compuestos, pero ¿por qué? Para gran formato, ¿sí? Entonces, bueno, eh, tenemos materiales compuestos eh, en un gran FDM. Caracol es una empresa que está trabajando con materiales reciclados, pellets, con materiales compuestos. En este caso ya no es filamento, no es resina, no es polvo, sino son pellets. Los pellets son como los granitos de arroz, son como un granito de arroz de plásticos
En este caso vienen compuestos y ahí les agregan las fibras y los diferentes composites, pero siempre teniendo en cuenta que hay un material base o matriz que es el que amalgama y aglutina los otros elementos. ¿Sí? Y creo que terminé. Ah, no, tengo otro. Ah, bueno, ¿esto qué es? Automotriz. Esto es automotriz, es SLS, fíjense que ya no vemos rayitas, sino vemos productos más con mucho mejor detalle. Acá para automotriz necesitamos lianda, como le decía. Entonces, bueno, esto es un caso de éxito, un chasis. Soy poco entendedora de autos, entonces no puedo decirle cómo se llaman las partes que han impreso, pero acá muestran las partes y bueno, con materiales compuestos, en otra tecnología, que en esta es el sinterizado láser selectivo. Básicamente les quería mostrar todas las tecnologías o las diferentes tecnologías para que ustedes vean eso que tiene en la mano y lo que está impreso, que la combinación de la tecnología, la combinación del material, sobre todo en el uso de materiales compuestos, con una base, con un material que ya sabemos que si la fibra de carbono aporta liviandad y resistencia, la fibra de vidrio aporta resistencia térmica, bueno, ahí estamos hablando de que ya puedo decidir qué producto voy a agregar a qué material, ¿sí? ¿Qué material voy a agregar a tal producto? ¿Sí? Y también teniendo en cuenta qué impresora voy a usar, ¿no? No, les dejo mirando el video. Hay gente que me ha preguntado, me ha escrito, me están diciendo que es una parrilla de suspensión. Ay, chicos, yo no tengo idea de auto. Bueno, fíjense, esto, lo que están haciendo ahí es, acá en esta parte estamos en el software, slicing, y las partes que muestran rojas son las que van a tener mayor, van a ser las más críticas. Entonces, vieron ahí, tienen la posibilidad de diseñar, donde ustedes ven una parte crítica, reforzar con el material o con el diseño, ¿sí? Tanto interno como externo. ¿Sí? A mí me interesa que ustedes entiendan estas cuestiones más pensando en el producto final que cada uno después va a terminar. Bueno, he terminado de exponer. A ver quién me dice. Bueno, dejo de compartir y ahora escucho preguntas, dudas, las que tengan. Hola, Anton. Acá tenemos una docente que se ha sumado. Gracias por sumarse, Anton. Ella después le va a dar resinas, así que tenemos a una docente que se suma al experto después. ¿Qué les pareció? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? ¿Algo que ya sabían, conocían? Hola, buenas tardes. Mi nombre es Buenas Alejandro. tardes. Y yo conocí un PLA que tenía trocitos de madera, le decían PLA boutique, que Uy, son los de bajo, es más para decorar más que para esas cosas. Ahí conocí los polímeros compuestos y bueno, ahora con lo que usted explicó, yo ya veía el de policarbonato
que sale una fortuna, por cierto. Así Pero que ahora miren, me voy a sacar la duda, chicos, porque estoy queriendo ver cuánto sale el, el PLA, este bambú nuevo, el PLA con fibra de carbono. Bueno, el Polymaker parece que está... El marca Polymaker está a 292.000. Está un sí, poquito caro. bastante caro. A ver, esperen que me saco la duda porque ya me está intrigando ahora. Porque sí, es verdad, nosotros igual también tiene que justificar el uso. También tienen que tener un buen extrusor. Para mí es muy importante si estamos en FDM eh, eh, que tienen que tener un buen extrusor. A ver, acá está. El bambú 66.000, ¿vale? Ese bambú PLA CF. Pero ¿ese es Bueno, el de dos. cuarto o el kilo? Kilo. Con un Bien. carrete reutilizable. Después no sé cuánto saldrá, igual saldrá lo mismo. Y sí, no está tan mal. Y es PLA que se imprime casi como en, a ver, si hay otro de SF o de fibra de carbono. A ver, Irene, sí, no, mientras buscas, si no me decís cuándo, para hacerte una consulta. sí, escucho. Mira, para hacer, puntualmente quería ver si se podían lograr hacer botellas, cosas puntuales, corchos, todo lo que tenga que ver así con, digamos, en este caso para poner, ya sea embotellar lo que es bebida alcohólica o agua, o ya sean de vidrio, de plástico o algo ecológico tal vez, pero siempre consumible, ¿no? Al consumidor final que se pueda, que no sea algo tóxico, digo. No sé si eso se puede, entiendo que sí, por lo que vi del vidrio y demás. Ahora, en el caso que sí, es muy costoso, tiene sentido. Yo te voy a decir la verdad de eso, que es la gran pregunta de los foros que dicen del mate, o del plato, o del vaso, o las cosas que se están haciendo por ahí los chicos con PLA. El PLA y el PETG, mejor el PETG, es un material que sí se puede hacer porque el PET, de hecho, se hace en botellas plásticas. Pero nosotros en FDM, si vieron recién los videos, se notan las capas, es decir, esas rayas que se van generando. ¿Y qué sucede? Eso es un foco de hongo que no es lo mismo que al comprar una botella plástica por reinyección de molde de inyección, que es totalmente lisa. Básicamente es cuando vieron que usamos un tupper y está todo cortado porque lo hemos cortado la comida dentro del tupper. Bueno, tendríamos esa misma situación. Es un material que sí es amigable con los alimentos, pero bueno, tiene partículas, tiene esas rayitas, que en esas rayitas no se van a poder lavar bien las cosas. Después no se va a poder lavar bien el envase. Sinceramente, si yo voy a hacer eh, miles de botellas, para mí es mucho más económico hacer un estampado en inyección, un soplado, otro tipo de manufactura. Primero por cuestión de costo, depende, ¿no? No es lo mismo hacer 100 botellas que hacer miles. 100 botellas me va a salir caro un estampado porque obviamente eh, la matriz es cara. Lo mismo también, bueno, llevarlo hasta hacer una estampadora requiere una fábrica, tener una fábrica o llevarlo a un lugar que tenga un específica de eso. Si yo quiero hacer menos botellas, hay una tecnología que es en resina, que es básicamente el Formlabs está haciendo
promoción de un material que sirve para envases plásticos, para botellas, para todo lo que pueda contener líquido o algún producto adentro. Pero ¿a costos de qué? Es bastante costosa una resina eh, con esas propiedades y obviamente hay que tener una impresora de resina con ese, porque me imagino que una botella de 1 litro tiene ¿cuántos centímetros? 30 más o menos, capaz que tenga Sí, 30 puede ser. centímetros, que casi esas impresoras son bastante limitadas en tamaño. Entonces yo, la verdad que a mí, por eso les vuelvo a repetir lo que les dije al principio, depende de qué proyecto justifica o la impresión 3D o el material. Yo no me voy a ir a comprar fibra de carbono para imprimir, qué sé yo, un portacelular, que les digo. Pero por ahí sí yo soy instalador de alarmas. Soy una persona que en mi trabajo instalo alarmas. Les digo porque es lo que más por ahí veo. Instalo alarmas y bueno, al señor que le instalo a cada cliente agarro y le dejo una carcasa con el panel de control, con electrónica, con la alarma, el monitor de la cámara de vigilancia protegido con un alero. Todo eso lo podría hacer con impresión 3D, con fibra de carbono, con este PLA-CF. Porque sé que le voy a dejar un producto que el señor lo va a tener a la intemperie, a la luz, la piedra, el sol, qué sé yo, el granizo, y va a ser un... Ahora, por ejemplo, miren, yo en el campo instalé este coso eh, de Elon Musk, Starlink. En el campo me compré una antena de Starlink y sinceramente, no yo, fue mi marido, ¿no? Pero casi lo mato. Pero compró por Mercado Libre un bastidor que viene con un acrílico para la piedra, para el granizo, para que no se rompa la antena de Starlink. Y le digo, bueno, yo pensé que lo había comprado porque era algo... Y cuando llega a casa el bastidor era impreso en 3D, valía carísimo, creo que 50.000 pesos, lo pagó, y era un bastidorcito en PLA. Y le digo, te mataron, le digo, ¿cómo te van a vender un PLA que va a estar a 50 grados hace pleno verano? Y básicamente es un bastidor que sostiene un pedazo de material transparente para que cuando cae el granizo no se rompa la antena. Y la verdad que no va a durar mucho porque es peleado y bueno, eso está, capaz que dure menos que está mucho tiempo, el sol lo mata, sobre todo el PLA. El PETG capaz que, o antes de que lo instale, porque creo que todavía no lo he puesto, le voy a tener que dar muchas capas de algún barniz o algún esmalte sintético que lo protege y dure un poquito más. Esa es otra. Pero bueno, volviendo a tu pregunta, no, yo no estoy muy positiva con esas cosas. Miren que yo soy fanática de la impresión 3D, pero no, no estoy de acuerdo mucho con las cuestiones. Primero por eso, porque no es liso la impresión. Y en SLS también es muy costoso. Una máquina SLS, el máximo perímetro de impresión de las más o menos de $200.000, de 150 milímetros, 200 milímetros cuanto mucho. O sea que Sí, entonces lo que son así botellas, no lo ves. Por ahí el corcho, esa parte, tampoco. O sea, eso por ahí sí, pues más, puede llegar a ser plástico o sí, tampoco, no te veo ahí muy convencida. ahí te busco el Formlabs. Me estoy quedando sin luz, no prendí la luz, estoy en lo oscuro acá. Y la última que te dejo nada más y Sí, dejo al resto, esto que decías de la parte más de ¿cómo es?
Me sale alimenticia, pero quiero decir de medicamentos y demás. ¿Puede ser que habías dicho algo de eso? Que ni siquiera me Sí, imagino cómo puede ser. sí. Mira, quería mostrarte primero esto y después te muestro lo de medicina. De medicina creo que incluso tengo acá, bueno, lo tengo guardado, pero tengo unos biomodelos, ahí ya si me esperan, sino que me tengo que levantar. Te muestro lo que se hace para envases, que no es el producto final. Esto es un convenio que han hecho esta máquina, esta marca, con Unilever, que fabrica envases, y ellos hicieron el prototipo. El prototipo sí, lo han hecho con una material, con una resina transparente, pero después terminaron haciendo el molde, esto, ¿sí? O sea, ellos imprimieron el molde, que sí, ya te creo que con esto puedo hacer la inyección, puedo hacer otra cosa, vos podés imprimir el molde al revés, podés imprimir la maqueta que se llama y hacer termoformado. Ahí me gustaría más con una plancha de plástico, ¿sí? Que eso se hace bastante. Pero en este caso, bueno, es esta la solución. Y después, para medicina, también, eh, para medicina, el PIC. El PIC es un material implantable y esterilizable que se utiliza para hacer algunos dispositivos que pueden estar menos tiempo en el cuerpo humano. Porque si van a generar, por ejemplo, una prótesis de cadera, una prótesis eh, algún traumatismo, que haya un reemplazo de óseo, conviene titanio. Pero también se utiliza el PIT, que es un material que se imprime en FDM también, y se puede usar para implante o para algo específico que por ahí después se puede llegar a reemplazar. Y después todo lo que es biomodelo. A biomodelo nosotros lo que le llamamos la réplica del órgano, que sirve para que el paciente pueda entender lo que le va a hacer el cirujano, y también le ayuda en el quirófano al cirujano para guiarse de la réplica afuera, y no tiene que abrir tanto, porque si no tiene que andar buscando, entonces el paciente está menos tiempo eh, anestesiado, y el médico ya practicó con su réplica. La verdad que eso se usa mucho. Se fue Guillermo Bergón, que justamente él tiene una empresa de eso, y se usa bastante. Y después toda la cuestión de alineadores. Esperen que prendo la luz y les muestro lo que tengo. Tengo que sacarme esto, denme un minuto. Para imprimir una férula, PETG para mí es bueno. A ver, les muestro. Estaba sin luz, estaba al oscuro. Este es un biomodelo sacado de una tomografía de un paciente. Está impreso en resina. No sé si se alcanza a ver. Tengo una cámara de esta notebook bastante fea. Fíjense todos los detalles
que en este caso es una cuestión maxilofacial, puede ver el médico o el odontólogo. Es muy importante esto para el odontólogo. En este caso es una paciente que tiene un tumor acá. ¿Vieron? El tumor lo tiene acá y le ha comido, bueno, parte de la órbita, ¿no? Esto está impreso en resina. Después, para uso odontológico está el modelo dental, que es esta parte, que se está usando muchísimo. Ya no es un composite, nos fuimos del tema, ¿no? Esto es una resina dental para uso. Y esto es una placa de relajación, o una placa para corrección, split se llama, split, algo así. Que fíjense que es un poquito más acá, pero acá es re dura, súper dura, es donde va la mordida. Y acá no es tan dura para que no le moleste el paciente, ¿sí? Bueno, y fíjense que es casi transparente, la resina nos permite eso. Férula, sí, puede ser también nylon, Alejandro, con un material así tipo PETG con nylon, con PETG con fibra de vidrio, porque las férulas, depende qué férula, ¿no? Hay unas que tienen que ser súper rígidas, pero hay otras que tienden que ser poquito más, no tan rígidas, no tan duras, entonces capaz que pueden usar un PETG que tiene esa facilidad de doblarse. Pero bueno, eso depende de la patología, ¿no? Yo los otros días me quise hacer una y perdí, no encuentro mi escáner, dije, pucha, en casa de herrero me tenía que inmovilizar la mano y no lo pude hacer. Eh, ¿Alguna pregunta más? Esto diseño. El alineador diseño. Se diseña así, se le da más carga en la parte más rígida y menos carga, queda más fina en la parte de los extremos, para acá, para que no les duela la mandíbula, la parte de atrás. Hola Irene, te quería hacer una consulta. Sí, Luis. Hola, Mira, Luis. yo estoy diseñando un engranaje, no sé si podés verlo acá, no sé si se ve bien, Ahí lo veo. que es un engranaje de una máquina agrícola de un amigo que me la dio Sí. porque no sabía que se podía hacer en 3D. Yo la estoy diseñando en Fusion, como vos nos enseñaste en la primera clase que hice con vos, pero no tengo, como todavía no tengo impresora, quería ver, no sé, yo te lo iba a llevar al Congreso para que me diga qué tipo de material usar para hacerlo imprimir esto. Para mí eso después que hacer fricción Sí, y nylon. sí, Nylon o algún el PETG no serviría, PETG con fibra de vidrio, o con fibra de carbono, alguna cosa así. Fibra de carbono, fibra de vidrio no. claro. Que recién le mostraba de 66.000 pesos, capaz que te funcione. Ah, ok, está bien, Peleado PETG con el fibra de carbono. Lo que entiendo, pasa porque se le rompieron algunos dientes acá, es de este lado, y es lo que estoy yo que, bueno, rediseñándolo. ahí Luis, es Sí, eso. ¿Por qué se rompió el diente? Por no me- eso, por la fricción. claro, por la Justamente fricción. vos, cuando hagas el diseño, Sí, tenés que tener en cuenta eso, reforzar en esa parte para que no se le vuelva a romper. ah, te Y entiendo.
cuando posiciones la pieza en la impresora, Sí, que sea en contra de el lugar donde va a friccionar. ok. Yo siempre les hago este ejemplo. Si yo tengo una picaporte de una puerta, es Mm, así, estoy todo el día así. Ese picaporte todo el día está así. ¿Cómo lo voy a imprimir yo? Así. claro, Si yo lo imprimo así, se me va a cortar. Bueno, entiendo. ese es el ejemplo claro de que ustedes piensen cuando van a posicionar en la cama la pieza. ¿Cómo va a estar trabajando esa pieza? Y después las densidades relleno que le van a agregar. Bien. Igual, si no tenéis impresora y si va al Congreso alguno de todos los que van a estar ahí exponiendo, le engancha que te lo imprima. Bueno, está bien, no hay Capaz problema. que te dan el Te lo servicio. iba a mostrar allá, pues iba a ir al Congreso para mostrártelo. Mostrámelo lo mismo, pero yo Es, te lo dale, llevo a dale. alguno de esos que Sí, van a estar seguro. imprimiendo ahí y a ver si alguno o de última ya queda el contacto y les Porque paso el link del Congreso porque están preguntando. Paso el chivo, chicos. Es gratis, vayan, lleven gente. Pueden ir un día, 2 días. Hay unos sorteos muy lindos. Así que sí, un sorteo en una Bamboo Lab A1 y un par de filamentos, pero no sé qué filamentos bambú. 10 kilos creo que vamos a sortear. Eh, pero sí, sí, ahí vas a tener bastantes stands que algunos hacen servicio, así que Hornero, por ejemplo, tienen SLS. Bueno, me preguntas a mí, yo te voy diciendo de última, dale, dale, te vas a dar dale. cuenta porque van a estar ahí los chicos. Bueno, muchas gracias. Un placer. ¿Alguna otra pregunta? Irene, yo te hago la última rapidito nada más, Sí, pero pues Mauro, mi primer acercamiento a la impresión 3D. me parece En el caso que perfecto. uno quiera copiar alguna, como recién mostraba ahí el compañero, alguna pieza nueva, ¿sí? Que no esté defectuosa ni nada, ¿se tiene que escanear primero y eso, cuál es el proceso? Digo, en el caso de esta por ahí no sé, no se puede, pero Eh, sí, sí, se puede escanear, se puede hacer una ingeniería inversa, hay escáneres de alta potencia y la verdad que toman perfecto y lo que hace es que toman la malla toda y se puede modificar el diseño. Y después, en cosas más simples, directamente se copia, como está haciendo Luis, está tomando las medidas y rediseñándola. Pero normalmente, si es un motor, por ejemplo, podemos tomar un escáner que tenga alta potencia y que también en el Congreso creo que los chicos van a estar con escáneres. Eh, Perdón por los chivos, ¿no? Pero me río porque me estoy acordando. Porque no todo el mundo tiene ese tipo de escáner, ¿no? Y bueno, ahí levantan la forma, pasa al diseño, uno vuelve a rediseñar o en el caso, por ejemplo, de que quisiera, acá volvemos al caso de Luis, al engranaje, como le está pasando a él con la pieza original, si él quisiera, lo podría escanear y le podría ver dónde se rompió, diseñado esa parte. En vez de diseñarlo entero, de cero, solo le tendría que haber replicado las partes rotas. Eso es un gran diferencial con la ingeniería inversa. Y después ver también con la ingeniería inversa, hay escáneres mucho más avanzados de alta potencia, ver por qué se rompió. Y seguramente, ¿por qué se rompió eso? Porque está inyectado. Y entonces, al estar inyectado, debe haber quedado algunas burbujas y no soportó. Entonces, al imprimirlo, seguro que le va a durar más que la pieza original. Es un hermoso ejemplo de uso de Buenísimo. Luis. Yo lo estoy dibujando en un programa, como soy diseñador, lo hago en Illustrator. Estoy tomando las medidas
y así Sí, yo lo estoy llevando a Fusion, ¿no? Pero bueno, todavía me faltan algunos, pues recién también estoy empezando con Fusion y hay cosas que todavía no las manejo así en forma, digamos, correctas. Como que estoy viendo muchos tutoriales y voy avanzando de a poquito. es la forma, es la forma. Sí, Son horas de estar sentado y probando. exactamente. No digo la mala palabra. Sí, voy a estar los 2 días porque lamentablemente lo organizo, así que si no estoy yo no va a pasar. Ay, Dios, quisiera no, quisiera algún día ir al Congreso y disfrutarlo, pero no, lamentablemente me toca estar corriendo los 2 días. Sí voy a estar los 2 días, así que me buscan, piden, preguntan por mí en la puerta o donde quieran y alguna de las chicas van a tener unas remeritas con staff, que dice staff, así que le preguntan a dónde la manda la loca Irene y ahí va a estar loca Irene. Todos los años estoy así corriendo. Eh, bueno, ¿alguna otra consulta? Mauro, ¿tenías otra pregunta o no te contesté? No, tengo un montón. Lo que pasa que Vas como a soy tener que tomar primerizo, el viste, te voy a experto. arrancar y los voy a matar a todos, pobre. Así que no, dejémoslo ahí. De última voy a ir al Congreso y te ataco ahí directamente a vos y no aburro al resto, ¿viste? No hay problema. Ah, una cordobesa tenemos acá. Muy bien, Mari. Buenísimo. Cordobesa de Córdoba Capital. Prende si tenés micrófono. Ah, también. Sí, No. estamos alineados. Bueno, sí, se habrán dado cuenta que hablo en cordobés, así que eh, ya me deben haber calado la tonada. Bueno, Irene, hola, Mauro, te están buenas tardes, cargando Irene. acá. Buenas Irene, ¿me tardes. escuchás? Mira, Sí, yo te quería hacer la siguiente consulta. Yo suelo dibujar en Inventor, ¿no? Hago más que todo piezas mecánicas. Pero bueno, de ver así muchas piezas hechas en plástico, veo muchas piezas articuladas, como si fuese, no sé, una víbora o una están de moda. araña. Sí, sí, hay una página que, no sé, hay muchos diseñadoras que cuelgan sus proyectos y me comercializan el proyecto, quizás. Eso, ¿con qué programa es el ideal para ese tipo de cosas? No, más que el software, normalmente se está usando Fusion 360, que es de Autodesk, o SolidWorks, o Blender, o ZBrush, que son ya un poco más de malla, pero el secreto de eso es cómo diseña un escalabón de otro. Creo que tienen que tener un 0,5 milímetros entre una y otra eslabón para que no se peguen, pero tampoco se separen. Entonces, cuando uno los aprieta, yo he impreso algo parecido, pero no de estas cositas así que nuevas, sino antes unas cadenas. Entonces, cuando uno los saca de la cama, hace el clic de despegue, pero porque están unidos muy finito. A ver si podemos ver un STL. Eh, porque en realidad se imprime así, pero el sistema este nuevo de que están de moda, ahora todo el mundo está haciendo esto, básicamente es porque es el sistema de las cadenas que nosotros hemos diseñado. A ver, no veo ninguna víbora ni nada de esas, un dragón creo que he visto. Sí, está de moda eso, pero en realidad es el diseño, no es la forma de NFDM común y eso no. A ver, es Está muy bien, claro. Lo importante, que pasa es chico, que el yo en diseño. Inventor, o sea, no sé si es que estoy muy metido con las piezas mecánicas, que a veces cuando lo quiero hacer no lo veo para dibujar tanto en Inventor. Por eso te preguntaba qué programa es más fácil, ¿no? Y De no, es dibujar. que para Inventor, en realidad, a ver, ¿por qué estamos usando Fusion bueno, SolidWorks? Porque están más preparados para imprimir. No encontré ninguno para bajar el archivo, todos son caros, medio que, bueno.
Pero fíjense, bajen el STL que suele andar por ahí gratuito y se van a dar cuenta de que el diseño es toda una pieza continua, pero que tiene el milímetro exacto para que no se pegue ni se despegue cuando sale la, la pieza impresa. Acá encontré uno. Uy, no, me está pidiendo que me registre. Bueno, no los voy a... Pero básicamente eso, no hay mucha ciencia. Sí, o sea, Fusion que tiene que más plástico, más maleable, está preparado ya para imprimir en 3D. Ok, No, pero bueno, no está bien. necesariamente. Si uno diseña bien en cualquier software, anda todo bien. Después hay que tener en cuenta ciertas cuestiones para imprimir mejor en FDM, sobre todo, que es lo que más se usa. Claro. Para imprimir SLS es otra cuestión y para imprimir en resina tienen otro software para laminar distinto. Entonces ahí tienen otras cuestiones. Esto, por ejemplo, el articulado sería diferente en resina. Ya no iría esto que les digo de los milimetrajes, esto porque se pegaría Ah, todo. está bien. O sea, cada tecnología tiene su forma de diseñar. Ok, El software que ustedes quieran, se sientan más cómodos, lo que sea. ok. Bueno, bueno, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, los espero en el Congreso, los espero en el experto. Si quieren, nosotros ya empezamos el martes pasado, pero eso sigue la inscripción abierta. No sé hasta cuándo, Federico, vos sabés, pero bueno, les agradezco mucho la escucha, el tiempo. Gracias, Federico, gracias a la universidad también. Y bueno, tienen mis contactos, cualquier cosa tienen los contactos de la universidad por cualquier otra duda.